Bien, muchísimas gracias a todos por esta segunda etapa del Congreso. Ahora vamos a continuar con un amigo personal, Ricardo Labra, arqueólogo y magíster en antropología por la Universidad de Chile. Pronto defiende su tesis de magíster en diseño por la Universidad Católica. Ha investigado y escrito sobre ruinas industriales y patrimonio, objetos mapuche, la bandera mapuche y los diálogos entre diseño y antropología. Es el investigador responsable del proyecto Piequellegún, del cual varios miembros del programa también hemos sido partícipes. Así que le damos un gran aplauso y muchísimas gracias por estar acá, Ricardo. Hola, 10-10 para todos. Yo quería hablarles sobre este proyecto que tuvimos, comenzando por dar un paso atrás y referirme un poco a su fundamentación. Es decir, ideas en realidad sobre diseño mapuche o diseño indígena en general, ¿no? Esta palabra, diseño indígena, apareció en mi vida por ahí por el 2018. Yo venía estudiando la bandera mapuche, el Guanufoye, y me sorprendió como algunas personas me decían, oye, el Guanufoye en realidad no es la verdadera bandera mapuche, sino que es un invento de 1992. Me topaba con personas que pusieron, y que de hecho todavía ponen, en duda la cualidad mapuche del Guanufoye por su data. Como que 1992 no parece la temporalidad adecuada para la fecha de origen de un objeto mapuche. Y me pareció también que la bandera era juzgada por no ser un objeto ancestralmente heredado, sino resultado de un proceso en donde muchas personas se reunieron a confeccionar aquello que se quería hacer. Que al Guanufoye se lo pusiera su cualidad de invención reciente me pareció, la verdad, extraño, y me pareció que la capacidad creativa mapuche se lo ponía un set de condiciones coloniales, no meramente económicas. Este set de condiciones se expresan en diferentes lugares del mundo, pero siempre intentando remarcar cierta división. El lugar de lo no indígena es el de la creación, el lugar de lo indígena va a ser siempre el de la reproducción. Lo indígena como algo estático, básicamente la caricatura folclórica, ¿no? Igual, actualmente la idea de mapuche como algo estático es súper criticada. Cualquier persona relativamente interesada en estas temáticas sabe que existe nuevo cine, nueva música, nuevas formas de organización política y una serie de nuevas expresiones culturales. Sin embargo, pareciera ser que la existencia de nuevos objetos mapuches es como relativamente escaso. De hecho, al googlear objeto mapuche o objeto indígena, la mayoría de los resultados que aparecen siempre remiten como a esta idea de artesanía, ¿no? Que está muy bien. Sin embargo, pareciera ser que lo indígena siempre tiene que estar asociado a la artesanía, pero nunca al diseño o a la ingeniería. Esto, por cierto, es una tendencia general. Hay muchas excepciones en el mundo. En lo mapuche también va a depender de la historia político-cultural de cada pueblo. Con respecto al pueblo mapuche y su historia material, hay algunos elementos fundamentales para esta reflexión que me interesa notar. Gran parte del pueblo mapuche resistió, digamos, a la colonización incaica, venida desde el norte, resistieron a los españoles y luego resistieron a los chilenos y a los argentinos por mucho tiempo. Los clanes mapuche, parcialidades que mantenían entre ellos cooperaciones de cooperación y conflicto, que pactaban con los poderes foráneos, lograron, uno, mantener su soberanía, dos, incorporando elementos exógenos, lograron articular un exitoso sistema socioeconómico que de hecho los enriqueció. Y tres, producto de lo anterior, lograron expandirse. Hacia 1840, los mapuche gozaban, digamos, de el control territorial, uno de los controles territoriales más amplios de uno de los grupos en América Latina. Básicamente llegaron casi hasta Buenos Aires, ¿no? Y en esos momentos, 1800, es que se consagra esta idea un poco más clásica de los mapuche. Esta imagen tradicional generó espontáneamente, sino que es producto de la evolución histórica, en donde abundan una serie de invenciones culturales y una serie de préstamos, ¿no? La idea de mapuchizar, por ejemplo, mapuchizar el caballo, tomar un elemento foráneo y ponerle lógicas propias. ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿En qué momento el pueblo mapuche pasó de gozar de una libertad para inventar y mapuchizar diversos elementos materiales a tener que preocuparse por si cierto elemento es o no es mapuche, o si es o no es suficientemente mapuche?
Hay un párrafo en el libro de José Bengoa que sintetiza todo esto. Él va a hablar sobre el mestizaje, pero me parece que la cita aplica también para la historia material. Bengoa dice: nos hemos detenido en el tema del cautiverio porque el mestizaje en la sociedad mapuche del siglo XIX fue una de sus características étnicas más importantes y prueba la tesis que hemos venido sosteniendo acerca de la enorme flexibilidad cultural de esta sociedad. Es una sociedad independiente que mantiene su libertad política por las armas y que no tiene ningún complejo de pureza racial. Aprecia el mestizaje con mujeres blancas y carece de reparos culturales que lo limiten. En el siglo XX, reducidos y vencidos, se transformarán en una sociedad fuertemente endogámica que tratará de defender su pureza racial como modo de defender su cultura atacada. La ocupación va a tener muchos y terribles efectos, pero uno del que me interesa destacar acá es que va a quedar instalada esta idea de que el pueblo mapuche se corresponde con la idea como de raíz del pueblo chileno, como una especie de estrato prehistórico del alma nacional. Esta idea, por cierto, es de larga data. En la naciente república, los primeros estadistas de Chile usaron la imagen del araucano para separarse del español y para proveer de una cierta profundidad histórica a su proyecto. Pero, posocupación, en 1900 más o menos, se pensaba que los mapuches se iba a extinguir y que en un par de generaciones no iba a haber ninguna distinción entre un chileno y un mapuche. Frente a esta supuesta extinción, las prácticas, expresiones mapuches van a tener que ser resguardadas. ¿Dónde? En las vitrinas de los museos, ¿no? Y valoradas como resabios de un pasado que ojalá nunca cambie. 100 años después, sabemos básicamente que los mapuches no se extinguieron, sino que de hecho proliferaron. También sabemos que sus prácticas cambiaron y que cambiaron muchos de sus deseos y necesidades. Frente a estos deseos y necesidades, el mundo contemporáneo ofrece una diversidad de soluciones materiales que, sin embargo, parecen establecer diálogos relativamente dificultosos con el pueblo mapuche. Obviamente hay factores económicos, pero mi punto es que parece que hay factores asociados a la historia cultural y política que tienen gran gravitancia a la hora de evaluar posibles formas de materialización cultural mapuche. Para reflexionar sobre estas temáticas, yo empecé a trabajar con la disciplina del diseño. Empecé a trabajar con Cristian Basáez en el 2019 y a finales del 2020 postulamos un fondar junto con Doris Sáez y Claudio Rodríguez que permitió abordar estas temáticas de forma un poco más material, el proyecto Piuqueyegún. Nuestro desafío del proyecto era proveer de una manera en que colectivos mapuches pudieran generar formas de cultivar vegetales en donde confluyeran dos elementos. Primero, que los grupos que fuesen a diseñar sistemas de cultivo se preguntaran qué cosas de nuestra forma de cultivar mapuche son diferentes a los cultivos heredados de la tradición agronómica eurooccidental. Canalizamos esta pregunta desde la conexión con la naturaleza. El proyecto privilegió la ideación de cultivos en donde la conexión con la naturaleza es básicamente tanto o más importante que aquello que se cultiva. Este concepto, conexión con la naturaleza, es súper amplio. Va a depender, por supuesto, por ejemplo, de dónde se esté. Va a ser diferente si estoy en la montaña, si estoy en la ciudad o si estoy en el bosque, ¿no? Nosotros quisimos dejarlo como una pregunta, es decir, ¿qué es para usted conexión con la naturaleza? Intentando una exploración que cuestionara esta idea de naturaleza o mapu como tierra, como este sedimento orgánico que se deposita sobre una matriz usualmente rural, y acercarnos a mapu como materia, como el todo, pensando que quizás es posible conectarse con la naturaleza viva en todo lo que hay. El otro elemento del proyecto es que se motivaba a incluir en la concepción misma de los sistemas de cultivo tecnologías digitales y del Internet de las cosas. Actualmente en el mundo se ocupan tecnologías digitales para la agricultura de formas diversas, usualmente intentando como automatizar las líneas de producción, ¿no? Que los cultivos se limpian solos, se desmalecen solos, se riegan solos, etc. El proyecto Piuqueyegún se preguntaba si no habrían formas de mapuchizar estas tecnologías, que a veces, por cierto, son bastante raras, pero que son opciones que el Internet, los sensores de sonido, humedad, movimiento y una multiplicidad de tecnologías actuales de hecho posibilitan. En principio nuestra intención era armar una metodología para que estudiantes, principalmente mapuches de esta universidad,
generaran sistemas de cultivo cuyos contextos fuese este campus. Esta pretensión, sin embargo, con la pandemia se vio dificultada. Alejándonos de la presencialidad, hicimos una convocatoria remota, cuyo caso de estudio en todo caso seguía siendo este lugar, y obtuvimos un gran interés por personas de distintos lugares del mundo, del extranjero, de distintos pueblos, de distintos oficios. Y bueno, decidimos aceptarlos a todos, siempre manteniendo cercanía con lo mapuche, y siempre manteniendo cercanía con este lugar de estudio, con el campus. Y se formó entonces nuestro taller, el taller Piucreyegun. Esto es una metodología, una serie de pasos que pueden ser replicados o acomodados por diversos colectivos mapuches o cercanos a los mapuches, y que quieran idear una forma de cultivo desde los elementos ya descritos. No es una fórmula, por cierto, para tecnificar un huerto, sino que es un proceso de búsqueda creativa y de reflexiones materiales. Mi intención ahora no es detallar la metodología, la cual la van a poder descargar libre, gratuitamente, muy pronto desde la página web de esta subdirección de pueblos indígenas, sino que quiero mostrar un poco la lógica y el proceso, ¿no? El taller consta de 12 sesiones, dividido en 4 fases de 3 sesiones cada uno. Cada sesión tiene una parte de charlas y conversación sobre un tópico en particular, y luego una parte de actividades que pueden ser individuales o grupales, en donde se llena una ficha. La sesión 1 es sobre aquellas prácticas que demarcan mi identidad o cercanía con lo mapuche. La segunda es sobre formas de cultivo y relación con la naturaleza más tradicionales o ancestrales. Y la tercera es sobre las necesidades e interacciones naturales, vegetales, cotidianas que tienen las personas en su día a día, en sus territorios. Como ejemplo, les muestro la ficha de la tercera sesión. Esta corresponde a lo que se llama un mapa de usuario en el diseño. Y la idea es que las personas vayan anotando cuáles son sus interacciones cotidianas con el día a día con respecto al mundo vegetal. Se finaliza la fase 1 con las conclusiones sobre la relación entre identidad mapuche contemporánea y mundo vegetal. Y estas conclusiones pasan a dialogar con las temáticas más tecnológicas, que es el enfoque de la siguiente sesión. En la cuarta sesión vamos a reflexionar sobre las lógicas, mecanismos y posibilidades de la digitalidad actual. Y cada participante va a armar un dispositivo electrónico que les va a permitir ver en el teléfono las condiciones de humedad de un cultivo y otras condiciones ambientales. La sesión 5 va a hablar sobre el concepto de tecnología y tecnología indígena, y vamos a realizar una actividad de esto que se llama diseño especulativo. Los participantes van a generar un escenario del futuro próximo, ficticio pero verosímil, y van a proponer sistemas de cultivo donde se pueda insertar, un sistema de cultivo que se pueda insertar en este escenario futurista. La sesión 6 marca un punto de inflexión en el proceso, en tanto vamos a definir lo que llamamos oportunidades de diseño. Una oportunidad de diseño, la gracia es que va a señalar una dirección sobre la cual avanzar, pero manteniendo una amplitud suficiente para que sean muchas las posibles respuestas a esta oportunidad. La oportunidad tiene diferentes elementos, ¿no? Primero, un sustantivo. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Un huerto, elección clásica, pero también podrían ser muchas otras cosas. Podría ser un sistema web, podría ser una herramienta. La oportunidad también tiene un usuario. ¿Quién? ¿Y en qué contexto? Además tiene un impacto. Un sistema de cultivo se va a relacionar con vegetales, ok, pero ¿qué es lo que hace aquello diseñado? ¿Qué tipo de acción es la que se quiere generar? Producir vegetales, por ejemplo, podría ser, pero quizás se quiere decorar un ambiente, por ejemplo, ¿no? O se quiere educar. Son acciones diferentes que diferentes sistemas de cultivo podrían hacer. Básicamente, un sistema de cultivo no tiene por qué enfocarse en producir vegetales. Y el propósito, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la realidad que queremos transformar? ¿Vamos a decorar un ambiente para estar más relajados o para estar más concentrados? Son dos cosas diferentes. ¿Vamos a proveer de infusiones en el invierno, infusiones medicinales para mejorar las defensas o para que la gente tenga mayor conciencia de su cuidado, ¿no? Estas cosas deben distinguirse y enunciarse porque básicamente las decisiones de diseño van a cambiar según un camino o el otro. Con las oportunidades de diseño pasamos a la tercera fase, donde vamos a abordar la pregunta por el espacio y el territorio que va a ocupar aquello diseñado, la sesión 7. La sesión 8 vamos a hacer las preguntas por los requerimientos técnicos y materiales,
Y en la sesión 9, por las energías, diversas energías, energía eléctrica, por ejemplo, pero energía comunitaria, espiritual, económica, las diversas energías que requiere el proyecto para funcionar y para proyectarse en el tiempo. Y finalmente, después de todo este proceso, los grupos se abocan a generar la representación de un sistema de cultivo. ¿Qué les gustaría diseñar? Esta representación es un póster o una infografía que va a contener de forma acotada y sencilla todos los elementos que nos van a permitir entender y comunicarle a un otro qué es lo que se quiere hacer, cómo y por qué. Tiene un título del proyecto, un manifiesto o descripción de por qué esto debería existir. Se explicita también qué es, para quién es, qué hace y para qué sirve. Tiene una sección donde se recopilan los antecedentes de la sesión 7, 8 y 9, es decir, la espacialidad, la materialidad y el territorio, o sea, la energía de esto. Y una sección con características formales, en donde se pueden incluir imágenes, bocetos, dibujos un poco más técnicos. Si algún colectivo puede, nosotros recomendamos mucho hacer maquetas materiales o hacer prototipos, ¿no? Y este sería el lugar para poner esas imágenes, pues, ¿no? Los resultados obviamente van a depender de las características del colectivo en cuestión, de sus recursos, de sus conocimientos, de sus objetivos. Una infografía para postular a un fondo concursable, por ejemplo, va a ser muy diferente a una infografía que se hizo solamente para alimentar la imaginación, ¿no? Tuvimos diferentes infografías que los participantes terminaron. Esta es como una infografía en blanco, esa fue una de ejemplo, y esta fue la que un grupo proporcionó, ¿no? Generaron como un huerto móvil para esta universidad, que las personas lo van moviendo, va generando como plantas que son buenas para el relajo. Entonces, la idea no es tanto generar, sino generar olores que puedan como relajar y producir una pausa en las personas, ¿no? Y bueno, lo importante a fin de cuentas va a ser realizar un proceso reflexivo y que entregue una materialización de diferencia cultural, que no asuma como precondición necesaria reproducir narrativas, materias primas e interacciones de un tiempo pretérito, sino preguntarse por las formas de expresión de la cultura mapuche contemporánea. Gracias profundas a quienes colaboraron y participaron en este proyecto, gracias también a la Subdirección de Pueblos Indígenas por cobijar y apoyar esto, y gracias a todos ustedes por su amable atención. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien quisiera compartir alguna pregunta para nuestro invitado, Ricardo? Allá. Buenos días, mi nombre es Paola Manque. Quería consultar en qué sector del territorio lo van a implementar y qué tipo de productivos mapuche van a hacer. Si van a hacer huertas familiares, porque ellos trabajan en esa forma, productivo mayoritario o es institutos o escuelas con el área agrícola que están establecidas en los territorios. Sí, se escucha, ¿no? Nosotros generamos unos lineamientos metodológicos, como lo hemos llamado. En ese sentido, y tratamos de hacerlo con la flexibilidad suficiente para que pudiera ser acomodado a diferentes realidades y diferentes contextos. En un principio nosotros queríamos tomar como objeto para iniciar colectivos universitarios, pero como eso después se deformó por la pandemia y por otras cosas, trabajamos con distintas personas que tenían distintos intereses. Trabajamos con personas de Valdivia, de Temuco, gente que tenía sus propios huertos, o gente que que trabajaban en jardines escolares, por ejemplo, jardines infantiles, en donde tenían sus propios intereses, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer no es como dar las soluciones y decirle, usted, persona de una comunidad de Lago Budi, por ejemplo, tiene que hacerlo de esta forma, sino como tratar de armar una estructura suficientemente flexible para que básicamente cualquier persona pudiera verse beneficiada de esto. En ese sentido, no hay una única respuesta a su pregunta, va a depender de quién sea que lo agarre. No sé si me explico, ¿no? Es una matriz abierta, flexible, que esperamos que algunas personas ocupen. Última pregunta.
Mari Peña Ricardo, un gusto saludarlo. Yo soy Juan Antonio Wincabal. Justamente, bueno, no me queda muy claro el concepto de Piu Kiyegun. Entiendo que es una metodología. Me imagino que igual ustedes tomaron distintas como filosofía que hoy día andan dando vuelta. De hecho, estamos trabajando en un emprendimiento tecnológico. Metodología como esto ayudan bastante cuando uno empieza a utilizarlo. Yo creo que en la práctica finalmente te va a llevar a hacer algo. Entonces la pregunta tiene que ver justamente con el mismo concepto que ustedes trabajan. ¿Cuál sería el sustantivo, el usuario, el impacto y el propósito que tendría Piu Kiyegun? Sí, la pregunta del proyecto Pico Yugún es cómo podríamos generar una metodología para que diversos colectivos universitarios puedan idear sistemas de cultivo vegetal que los ayuden a conectarse con la naturaleza y que incorporen tecnología digital. Eso es como nuestro desafío o nuestra oportunidad de diseño. El usuario, la verdad, en un principio, como ya dije, era personas universitarias indígenas. En principio eran personas de facultad de ingeniería, de artes, diseño y de ciencias agronómicas. Nos parecía que esa triada podría como resultar de un diálogo, ¿no?, como interesante. Pero finalmente el usuario se difuminó y tratamos de hacerlo lo más abierto posible, ¿no? Eso con respecto al usuario. Con respecto a los otros elementos, claro, nuestra intención es esa, ¿no? Que personas ideen sistemas de cultivo que se puedan conectar que los conecten con la naturaleza, sería con el propósito, y el impacto que aborden tecnologías digitales y virtuales. Eso. Sí. Con esto entonces damos las gracias a Ricardo Labra con su proyecto Piu Kiyegun. Ya, Mari Compuche. Muy buenos días a todas y todos. Les informo que vamos a tener un cambio en el programa de acuerdo a lo que ustedes vieron en las redes. Vamos a avanzar con la última presentación, vamos a hacer un enroque ahí. Entonces vamos a seguir con la presentación del profesor Jorge Pinto. El profesor Jorge Pinto nos tiene que dejar después en un ratito más porque dado el contexto, lo que nos anunció la subsecretaria de Educación Superior en la mañana, él está trabajando en parte de esta medida y por lo tanto tiene otras reuniones pendientes, así que por eso adelantamos la presentación de él. El profesor Jorge Pinto actualmente trabaja como académico en la Universidad Católica de Temuco, es un destacado historiador. Fue reconocido con el Premio Nacional de Historia de Chile el año 2012 y en esta oportunidad él nos va a presentar una propuesta que tiende a valorar el aporte material de los pueblos atacameño, diaguita y mapuche en la búsqueda de encontrar una solución a estas relaciones asimétricas que existen entre estos pueblos y la sociedad chilena. Así que tengo el honor de presentarlos y dejarles aquí al profesor Jorge Pinto Rodríguez. Muchas gracias. Voy a comentar con ustedes en realidad el drama que tengo hoy día, porque este proyecto se elaboró antes del día aquel, antes del 4 de septiembre, y tenía un propósito muy específico. En alianza con una empresa privada, con la CMPC, que son los demonios de la Araucanía, habíamos levantado este proyecto presumiendo, por lo menos de mi parte, que íbamos a cambiar el país que teníamos. Íbamos a tener, no sé si se escucha bien, ¿sí? Que íbamos a tener un país, en primer lugar, que iba a aceptar la plurinacionalidad, y en segundo lugar, un país también que iba a terminar con el centralismo. Los que viven en Santiago tal vez no saben el peso que tiene Santiago. Yo creo que nosotros en regiones vivimos en un país colonizado por Santiago. Nosotros somos colonias de Santiago. Y todos nuestros recursos dependen fundamentalmente de lo que decida la capital. Se los dice una persona que trabaja actualmente en Temuco
pero que durante buena parte de su vida ha vivido en la zona central. Yo viví hasta hace muy poco tiempo en Villa Alemana, me trasladaba permanentemente a Santiago porque trabajaba en algunas universidades aquí en la capital, pero viajaba todas las semanas a Temuco para trabajar en la Universidad de la Frontera. Y entonces tenía la oportunidad de contrastar lo que pasa en la capital con lo que pasa en las regiones. Pero aquel día el país le dijo no a la plurinacionalidad y, lo que es más grave, le dijo no a la plurinacionalidad en la propia Araucanía, en el Guelmapu. Más bien dicho, en el Gulumapu. De tal modo que estamos en shock. Y este proyecto, entonces, que tenía una pretensión, hoy día tenemos que repensarlo. En primer lugar, sobreponernos al impacto que nos provocó el resultado del plebiscito. Y en segundo lugar, ver cómo reorientamos el trabajo, porque también, de alguna manera, yo creo que los intelectuales mapuches y no mapuches que trabajamos en estos temas, actualmente yo trabajo en la Universidad Católica de Temuco, trabajé durante 35 años en la Universidad de la Frontera. Los que trabajamos en la universidad, creo que imaginamos un país que estaba en nuestra mente, pero que lamentablemente no coincidía con lo que la población estaba pensando en Chile. Nosotros estábamos convencidos de que este país era un país que realmente estaba dispuesto a admitir la plurinacionalidad. Particularmente el pueblo mapuche, pensamos nosotros, iba a estar más de acuerdo todavía con esa opción que se presentó en la propuesta que nosotros votamos el 4 de septiembre. Y en segundo lugar, como yo les decía antes a ustedes, nosotros estábamos convencidos que las regiones iban a reclamar el espacio que merecen en un país como este, en que todo se decide en Santiago. Pero la realidad nos despertó bruscamente. No sé si esto funciona. ¿Funciona? Bueno, yo estudié pedagogía, pero de profesor tengo poco. Pero de todas maneras, las malas costumbres de los profesores de pasearnos mientras conversamos. Nosotros pensábamos en un país muy distinto, un país muy diferente. Yo acabo de hacer unos comentarios de una serie de trabajos que escribieron unos antropólogos argentinos y un par de historiadores chilenos. Y los antropólogos se declaran antropólogos comprometidos. Yo diría que casi militantes con la causa mapuche. Y ellos todavía están pensando en que en realidad el pueblo mapuche está más dispuesto a introducir cambios. Y hoy día yo tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas. Yo revisé la primera encuesta que hizo Libertad y Desarrollo. No solo la revisé, sino que escribí un prólogo largo que me lo pidió Harald Beyer. Y yo, a partir de mis convicciones, pensaba que mucho de aquello se había de alguna manera manipulado para mostrar resultados que no coincidía con lo que yo creía que estaba pensando la población de la región de la Araucanía. Ese fue como un primer anuncio que yo desatendí, absolutamente. Después, conversando con las autoridades de Temuco, particularmente en los tiempos en que Andrés Ibanet era el intendente, Monseñor Vargas era el obispo de la ciudad, estábamos trabajando en la comisión Bachelet, yo había trabajado previamente en la comisión Verdad y Nuevo Trato, que para Temuco era Verdad y Nueva Treta, porque así la interpretaron los dirigentes mapuche. Las autoridades nos decían que a nosotros no nos creían y no nos querían en las comunidades, porque nosotros llegábamos a las comunidades con el único propósito de recabar información para publicarlas y ascender en nuestra carrera académica. Fue una segunda señal que yo tampoco entendí muy bien, porque los historiadores no hacemos mucho trabajo de campo, a diferencia de los antropólogos, que hacen un trabajo de campo más intenso. Nuestro trabajo de campo se reduce muchas veces al archivo. Pero la tercera señal vino con una nueva encuesta que hizo Libertad y Desarrollo, que la presentaron en Temuco hace exactamente unos 6 o 7 meses.
yo diría que menos, deben haberla presentado por ahí para el mes de mayo, que anticipó el resultado del plebiscito. Pero de nuevo no le hicimos caso. De nuevo pensamos que estaban ficcionando la realidad. Yo me pregunto ahora si la ficcionaban ellos o la ficcionábamos nosotros en la academia. Y esas son las dudas que tenemos hoy día. Entonces, cuando nosotros levantamos este proyecto, nosotros lo levantamos pensando que lo íbamos a hacer, lo íbamos a ejecutar en un país plurinacional. Pedro Cayuqueo dice algo y no los quiero ofender a nadie, ¿eh? Seguramente ustedes lo han escuchado, que al final en realidad el Estado chileno en el siglo XIX construyó un país de puros monos. No se ofendan. Somos monoproductores, monoexportadores, monolingües, monoculturales, monos. Y nos cerramos a la diversidad. No tenemos capacidad. Quiere decir que los agentes que construyeron el Estado en el siglo XIX fueron tan visionarios que el Estado que tenemos hoy día es el mismo Estado que se creó en el siglo XIX. Uno de los primeros libros que yo escribí para abordar ya el siglo XIX fue justamente la formación del Estado y la Nación y el pueblo mapuche. Y yo analizo ahí el proceso de construcción del Estado. Y yo pensé que ese Estado ya se estaba extinguiendo en las primeras décadas del siglo XXI. Pero ocurre que parece que no se está extinguiendo. Parece que mantenemos el mismo Estado del siglo XIX, el Estado decimonónico. Mientras en otros ámbitos de la actividad han habido progresos que nadie puede negar, ¿no? El campo de la medicina, el campo de la ingeniería, el campo de la tecnología, ¿no? Nosotros seguimos anclados políticamente en el siglo XIX. Políticamente estamos en el siglo XIX. Si ustedes contrastan lo que se dice hoy día del pueblo mapuche con lo que se dijo en el siglo XIX, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué pretendíamos con este proyecto nosotros? Lograr una relación más asimétrica, valorando los aportes materiales del pueblo mapuche. Porque ¿cuál es el discurso que se levanta? Y que particularmente sostiene un historiador a quien yo respeto mucho, lo valoro bastante, fue mi maestro, gracias a él yo soy lo que soy, Sergio Villalobos, casi innombrable en la Araucanía. Porque él dice que nada se le debe al pueblo mapuche, nada, nada, todo lo contrario. El pueblo mapuche está en deuda con nosotros. Le dimos cultura, avances materiales, tecnología, un idioma, una religión. El pueblo mapuche nos debe a nosotros. Entonces levantamos este proyecto para demostrar lo contrario. Y lo vamos a hacer a través de lo que yo llamo las obras ingenieriles de los pueblos ancestrales. Y convencimos, en realidad no convencimos, no. Llegamos a un acuerdo con la CMPC, que está en lo mismo, ¿eh? La compañía manufacturera de papeles y cartones. Porque las empresas allá lo único que quieren es trabajar tranquilas. Entonces también están dispuestas a aportar, a colaborar para que logremos lo que hoy día el gobierno llama el buen vivir. Y nos embarcamos en este proyecto. Y ahora lo estamos repensando. No el proyecto mismo, sino que la orientación que tenía el proyecto inicialmente. No sé si me entienden ustedes. Lo primero que quisiera justamente decirle a ustedes no es que voy a presentar el estado de avance de una investigación, porque yo no les voy a presentar el proyecto, el estado de avance de un proyecto de investigación que precisamente pretende ver el aporte material de 3 pueblos, atacameño, Diaguita y el pueblo mapuche, el pueblo atacameño en la región de Atacama, el pueblo Diaguita en la región de Coquimbo y el pueblo mapuche en el Gulumapu y el Puel Mapu, vale decir, en todo el territorio que hoy día pertenece a Argentina y a Chile. Entonces voy a compartir con ustedes esta propuesta. No sé si lo pueden ir moviendo ustedes porque esto ya de alguna manera está dicho, ¿no? Queríamos revertir la simetría, ¿no? A través de una relación más simétrica. La interculturalidad solo puede funcionar si realmente estamos dispuestos a valorar al otro.
Entonces no sacamos nada con hablar de interculturalidad si no establecemos una relación intercultural, pero desde una simetría, no desde una asimetría. Yo no puedo entrar en una relación con un pueblo al que desvalorizo, no le atribuyo ningún apoyo o avance al progreso del país, etcétera. Entonces, para romper esa simetría, nosotros pensábamos una relación más simétrica. Y yo le decía que voy a presentar, no, esto ya lo vimos ya, ¿no? No sé si podemos avanzar a la otra. Bueno, aquí viene todo lo que yo ya les había comentado, ¿no? Que dice relación esto en realidad esto lo escribí después del 4 de septiembre, ¿ah? Tuve que rehacerlo porque lo tenía escrito de otra manera, ¿no? Lo hicimos antes no, yo lo había hecho antes del plebiscito, ¿no? Y yo creo que al margen de todos los errores que se cometieron durante el proceso de elaboración de la nueva constitución, que yo sigo pensando que es una excelente constitución, ¿eh? Yo no creo que la constitución que votamos nosotros el 4 de septiembre sea una mala constitución, solo que fue una constitución que realmente llegó a destiempo, porque esa constitución se elaboró pensando en las demandas del estallido social. Y ocurre que entre el estallido social, el año 19 y hoy día, las demandas son diferentes. Por ejemplo, hoy día el tema que nos está preocupando es básicamente la delincuencia, el narcotráfico. Y ocurre que esta constitución se elaboró sobre la base de las demandas del movimiento social o de las movilizaciones sociales, pero de todas maneras yo soy un convencido de que es una buena constitución. Tenemos que rescatar mucho de ese aporte que hicieron los convencionales, que por lo demás eran convencionales altamente calificados, partiendo por Elisa Loncón, ¿no? Que fue su presidenta, la presidenta de la comisión, ¿no? Bueno, quiero que es el Capacñán o Camino del Inca. Y no sé si ustedes conocen algo de esto, pero es impresionante. 25.000 kilómetros de rutas desde el Ecuador. Aquí hay un hermano de Ecuador que está allá, ¿no? Desde el Ecuador hasta más o menos el Maule, 25.000 kilómetros. Con una tecnología propia de el año 1000, 1300. ¿Cómo construyeron una ruta? Dicen los conocedores del tema, ¿no? Que venció todos los obstáculos que podía vencer un continente cruzado por montañas, cordilleras y sin el uso de la rueda. La rueda era conocida por el pueblo inca, pero solo como pieza para moler, pero no se aplicaba al transporte, porque tampoco teníamos animales que pudieran servir para el transporte. Solo se ocupaba la llama. La llama nos resiste mucho peso y por lo tanto entonces el transporte tuvo que hacerse mediante un sistema muy particular que da cuenta de una tecnología notable, impresionante. El amplio territorio, no, pero nos pasamos de largo ya, el Camino del Inca estábamos. El Camino del Inca son 25.000 kilómetros de norte a sur, pero también está cruzado por una serie de caminos transversales. Es impresionante en realidad la capacidad tecnológica del pueblo inca y que también aprovecharon los atacameños y los diaguitas. Implementaron incluso los atacameños y los diaguitas con rutas transversales que unían lo que es hoy día Chile con la región de San Juan, con la región de San Luis. Santiago del Estero fue fundado desde La Serena. De manera que hay un aporte material notable de los pueblos ancestrales del norte del país. No les voy a hablar de los caravaneros que cruzaban el desierto que está más al norte, lo que hasta el siglo XIX fue parte del territorio boliviano y del territorio peruano. No hay agua. ¿Cómo tenían que trazarse las rutas? ¿Cómo los ingenieros incas tenían que trabajar para descubrir dónde estaban las vertientes de agua o dónde estaban los depósitos de agua? Eso hoy día nos cuesta hacerlo. Y sin embargo, el pueblo inca lo hizo. Y después no reconocemos el valor y el aporte que han hecho estos pueblos. Según el doctor Rodolfo Rafino, no rivalizaba en calidad con los caminos que trazó el Imperio Romano. Impresionante, ¿no? Y en el caso de Coquimbo y Atacama, ¿no?
habían rutas transversales que unían, como yo les decía antes a ustedes, las zonas de Copiapó, Vallenar, La Serena, más al sur, Guayeno, con los otros sectores que estaban más allá de la cordillera, ¿no? Desde el punto de vista económico, articularon un sistema de intercambios que favoreció el aprovechamiento de distintos ecosistemas. ¿Cómo estos pueblos lograron aprovechar los distintos ecosistemas para sostener a una población que tenía que alimentarse de lo que se encontraba en la costa con los productos que se encontraban en la sierra? Eso es impresionante en realidad. Hoy día cuando nosotros recorremos parte de lo que queda de aquello, ¿no? Quedamos sorprendidos. Al mismo tiempo se estableció todo un sistema político. El sistema incaico era un sistema impresionante. Ya quisiéramos hoy día tener una estructura política como la que tuvo el imperio inca. ¿Cómo sostuvo un imperio, ¿no? Que abarcó desde Ecuador hasta prácticamente Santiago, con redes políticas, sociales, económicas, de distinta naturaleza, de las cuales tenemos mucho que aprender. Pero eso no se enseña en los colegios. A propósito de lo que comentaban ustedes, me parece, ¿no? ¿Cómo cambiamos los planes de estudio? ¿Cómo los modificamos? El año pasado yo revisé los textos de enseñanza básica que manda el ministerio. Y yo le dije a los personeros del ministerio, si ustedes distribuyen esos textos es para denunciarlos en las Naciones Unidas por la forma como se enseña la historia de este país. Es impresionante. ¿Cómo modificamos eso? En las universidades estamos logrando avances. Casi toda una generación de historiadores mapuches e historiadores chilenos se están formando en nuestras universidades. Y se forman bien, pero llegan después al liceo y se encuentran con los planes y programas que establece el Ministerio de Educación. Eso es impresentable. Peña y Lamián. Es impresentable. De manera que este proyecto apuntaba justamente de alguna manera a revertir esa situación. Pasemos rápidamente al el amplio territorio del Gualmapu. Gualmapu es Puelmapu y el Gulumapu. Puelmapu es lo que está al otro lado de la cordillera, hoy día Argentina. Gulumapu es lo que nos pertenece a nosotros como chilenos hoy día. Habían dos tipos, ¿no? Uno era la rastrillada. Si ustedes supieran la cantidad de ganado, la economía chilena no se habría sostenido en el siglo XVIII y en el siglo XIX de no haber sido por el ganado que trajeron los mapuches desde las pampas argentinas a Chile. El boom de la ganadería chilena se explica, la economía chilena se sostuvo en el siglo XVIII por el aporte del pueblo mapuche. Entonces a mí me irrita cuando escucho decir que no nos deben nada, o que nosotros no le debemos nada a ellos. ¿Cómo puede haber tal desconocimiento de la historia? La sal, que era fundamental para el tratamiento de la carne, pero no habían refrigeradores. La carne se salaba. De Salinas Grandes se traía la sal. La yerba mate llegaba desde el Paraguay. Unos circuitos comerciales extraordinarios por estas rutas y rastrilladas que recorrían el territorio. Los ponchos. Habían en el araucaniano verdaderas mini industrias, ¿no? 80.000 ponchos se exportaban de Chile. Exagera, creo yo, un cronista, ¿no? Carballo Gallenech. Es impresionante. Por lo tanto, reitero una vez más, ¿no? Lo que nosotros pretendíamos con este proyecto era valorar el aporte material de los pueblos indígenas para lograr una relación intercultural simétrica y no asimétrica. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy día en un país que se resiste a aceptar la plurinacionalidad? En un país que no valora el aporte de las regiones. Esos son los desafíos que tenemos hoy día. ¿Cómo podemos de alguna manera tensionar al Ministerio de Educación para que modifique los planes y programas? Quiero mostrarles a continuación, si es que están ahí, algunas. Bueno, ese es el equipo de trabajo. Este equipo de trabajo es un trabajo bastante grande, está conformado por grupos de historiadores, antropólogos fundamentalmente, y arqueólogos. En Atacama estamos instalando este proyecto en el Museo Regional de Atacama, que está en Copiapó.
En Coquimbo tenemos otro grupo de arqueólogos fundamentalmente, que está liderado por el profesor Iribarren, que dirige el Museo Gabriel González Videla de La Serena, y en el Gualmapu estoy dirigiendo yo lo que corresponde al Gualmapu. Pero tenemos investigadores en Chile, en Estados Unidos, tenemos investigadores en Buenos Aires, en Bahía Blanca y en Mendoza. Tenemos un tremendo equipo y contamos con el apoyo, reitero, de la CMPC. La CMPC nos financia completo el proyecto. No sé si Héctor Yaitul va a querer conversar conmigo una vez que se entere de esto, ¿no? Pero no tenemos otra alternativa. El Estado no nos apoya. Las universidades nuestras, después de la pandemia, quedaron con las arcas absolutamente vacías. Hay otras carreras que atender, hay otras necesidades que se deben encarar. Entonces, tuvimos que recurrir a la empresa privada. A ver si pasamos luego. Bueno, estas son, no se alcanzan a ver bien, estas son publicaciones muy importantes que nos están ayudando a nosotros a avanzar en el proyecto. Vamos avanzando rápido. Estudios Atacameño es una muy buena revista. Muy buena revista. Aquí hay mucho material que nos sirve a nosotros. Ahí está América y todo lo que recorría el camino del Inca. Llega hasta más allá de la Araucanía porque algunos señalan que incluso incursionaron más al sur. Pero tenemos certeza de que llegaba hasta el Maule. Sigamos adelante. Ahí está el camino con todas las ramificaciones que tenían estos caminos, estas rutas, construidas con una tecnología de punta en aquella época. Les debo advertir a ustedes que casi todas las rutas que trazaron los conquistadores desde el siglo XVI siguieron esto. Y las que el Estado empieza a instalar en el siglo XIX también se sustentaron en las rutas de los pueblos ancestrales. ¿Podemos avanzar? Ahí tienen ustedes en el Valle de Elqui todas las rutas. ¿Cómo funcionó la minería? ¿Cómo funcionó el suministro de lo que requería la minería en el norte chico? ¿Cómo funcionaron los intercambios con Argentina? Mire, yo me crié en el Valle de Elqui, y en el Valle de Elqui yo nunca escuché hablar de Santiago. El primer pueblo del que yo escuché hablar era Calingasta, que está en San Juan. Porque yo nunca pensé que Chile era un país largo. Me lo imaginaba yo un país partido en tres. No sé si ustedes son muy jóvenes, no sé si alcanzaron a ver esos mapas en que Chile estaba puesto en tres partes, ¿no? Porque no cabía, como era tan largo el país, no cabía. Entonces, yo me imaginaba que Santiago, cuando me hablaban de Santiago, estaba frente a Coquimbo, más o menos, pero por la cordillera, ¿no? Pero de Calingasta escuché hablar siempre. Y pude ir a Calingasta recién hace unos 10 años atrás. Porque eran los pueblos de los cuales me hablaban mis abuelos, que más sabían de Argentina que de lo que era Chile. Yo de Chile escuché hablar más tarde, mucho más tarde. Si yo le preguntara a ustedes cuándo empezaron a escuchar hablar de Chile, probablemente cuando llegaron a la escuela. Cuando uno llega a la escuela sabe que existe un país que se llama Chile. Antes mi país era Punitaqui, en el norte chico, y Piscoelqui. Ese era mi Chile. Pero cuando fui a la escuela me enseñaron que había una bandera, que había un país, y ese país yo lo veía partido en tres partes. Esas son las imágenes que tengo yo, mis primeras imágenes de Chile. Sigamos, ¿no? Miren, ahí van las rutas. Esas son las rutas del Camino del Inca en Atacama. Esas son las rutas. ¿Han oído ustedes hablar del camino, la fila india, no es cierto? Porque como habían llamas, nada más tenían que ir así, una detrás de otra. Y los indios, uno detrás de otros. Porque no habían rutas anchas. Habían rutas muy angostas. Sigamos avanzando. Esas son rutas también. Pero todas estas rutas tenían que tener lugares, hospedajes, en donde habían bastimentos para la gente que viajaba, habían alojamiento. Cuando iba el Inca estaba todo preparado como un hotel de 5 estrellas hoy día. Sigamos avanzando. Esas son las apachetas, que son en realidad, habían lugares de oración en el camino en donde los indígenas pedían permiso para entrar a la tierra. Miren, a propósito de la tierra, que también se comentó hoy día, el valor de la tierra. Nosotros explotamos la tierra, la hacemos estallar. Somos tan civilizados que nosotros preferimos ahorrar en el banco mientras los
mapuches que son tan bárbaros ahorran en la naturaleza. Nosotros castigamos el suelo. Para el pueblo mapuche, el mapu, como la Pachamama en el norte, ¿no?, tienen un valor intrínseco. Ahí están sus muertos, ahí está su cultura. Hubo un lonco, recién lo vine a entender hace poco tiempo, un lonco que recibe a las tropas de Cornelio Saavedra y le dice: te agredo porque pisas mi tierra, porque pisas mi suelo, estás pisando mis muertos, estás pisando mi cultura, estás pisando la naturaleza que yo cautelo y cuido. Entonces, para las relaciones interculturales, el tema es bastante complejo, es bastante complejo. Y vamos avanzando. Ese es un libro muy interesante sobre los viajeros en el Gualmapu, de un ex alumno nuestro. Un ex alumno nuestro también publicó ese libro. Ahí está todo el Gualmapu, Argentina y Chile, que los estados nacionales lo dividieron. Ahí están los caminos del Gualmapu, ¿no? Todas las rutas que se trazaron. Es una pampa seca. Desde 25 de mayo hasta Santa Rosa son cerca de 400 kilómetros en donde no hay agua. ¿Cómo lo hacían para detectar los puntos en donde había agua para abastecer a los animales? 80.000 vacunos llegaron a Chile provenientes de Argentina en 50 años. Por eso es que Argentina cerró rápido la frontera, porque Argentina se desangraba con la Araucanía. ¿Era una más? Son rutas de nuevo al viaje de Pascual Coña. No los aburro más. Ya. Muchas gracias, han sido muy amables. Les agradezco la paciencia. Muchas gracias, profesor. Dejamos algunas preguntas. Yo quisiera pedirle disculpas porque yo lamentablemente, aprovechando mi viaje a Santiago, me organizaron reuniones a partir de las 2:30 de la tarde de día, así que yo me voy a tener que retirar. Así que les pido excusas. Por eso que adelantamos un poco la intervención, además también para compartir con dos personas que me acompañan acá. Allá, Matías, ¿Sí? Jorge, hay una pregunta. Mari, Copuché, Mari, Taquimelfe, Jorge Pinto Rodríguez, Inchetá Lautaro Cayupangue, Pingan. Quimelfe ni en Inchetá Quiñarantum. Yo sé que usted lo admiramos, lo reconocemos, pero yo quería ir por el otro lado. ¿Qué le parece a usted la actitud ética de CMPC? ¿Usted cree que CMPC quiere blanquear, limpiar su imagen frente a nosotros, a la sociedad, sobre todo frente a los mapuches? Desde ese punto de vista es mi pregunta, profesor. Muchas gracias. Mire, le agradezco su pregunta. Fíjese usted que la CMPC se acercó a conversar conmigo, tal vez por allá por el mes de abril. Yo trabajo junto con Isolde Reuque. El Instituto Tallín Pehuán, espacio de encuentro, que así se llama el instituto en el que yo trabajo en la Católica, fuimos invitados a una reunión que organizó la CMPC en Lumaco. Les confieso que iba algo asustado, pero me aseguraron que no nos iba a pasar nada. Los momentos más álgidos del conflicto. Y esa vez conversaron conmigo. Me dijeron: mire, efectivamente nosotros sabemos cuál es la imagen que tienen ustedes de nosotros. Y con todos los errores y con todo lo que se nos atribuye, nos interesa seguir acá. Y ustedes dirán en qué se puede corregir, en qué se puede de alguna manera. No estoy defendiendo a la CMPC, yo, ¿no? Mire, a esta altura de mi vida no tengo necesidad de estar defendiendo a nadie en realidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y entonces yo le hablé a él de un proyecto, que era el proyecto de divulgar el conocimiento que nosotros lográbamos en las universidades. Entonces pensábamos en un librito muy pequeño, que al estilo del que publicó José Quidel. Usted recién creo que alguien lo ha nombrado, ¿no? José Quidel, que trabaja conmigo en la Católica de Temuco. Gran lonco, José Quidel. José Quidel publicó el libro de Pascual Coña, para niños. Un libro precioso, hermoso. La vida de Pascual Coña. Entonces nosotros pensábamos en un libro de ese tipo.
sobre todo pensando en los textos que yo había leído en noviembre del año pasado, esos libros que presenta el Ministerio de Educación. Yo los vengo evaluando desde hace unos 6, 7 años atrás. En muchos casos he trabajado con la Elisa Loncón en eso. Y nos dijeron, mire, lo que ustedes nos pidan, nosotros se los podemos conceder bajo ciertas condiciones, que son las que establece la CMPC y el Ministerio de Educación. Nosotros no podemos recibir apoyo de las empresas, ¿eh? Tenemos que pasar por el Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación no aprueba eso, no hay ningún apoyo. Lo discutí en Temuco yo. Lo discutí con Isolde Reuque, gran dirigente mapuche. Ella es la subdirectora del instituto. Lo conversé con otros dirigentes mapuches de la propia universidad, con el propio José Quidel, en fin, con Pablo Marimán, ¿no? Con varios mapuches que trabajan en la universidad. Y al principio dijimos no. Pero finalmente nos llamaron de nuevo y llegamos a un acuerdo. Dicen que el que no atraviesa el río, perdón, el que no se arriesga no cruza el río. O quedamos paralizados en la universidad o no. Entonces, para mí éticamente es difícil, ¿eh? No le digo que sea fácil, es muy difícil. Es muy difícil. Pero no es que el fin justifique los medios, ¿ah? De ninguna manera. Pero decidimos correr el riesgo. Decidimos correr. ¿Mm? No, yo no estoy en la vereda de ellos. Esa es una lectura, esa es una lectura. Pero también puede haber otra. Y fíjese, yo he aprendido algo de Nansen. Usted sabe que Nansen está trabajando allá, ¿no? No, no sabía. Es un centro internacional que entró en contacto con los rectores de las universidades, ¿no? En realidad Nansen nos indica, nos recomienda que todo diálogo debe hacerse en primer lugar con la mano abierta. Y de alguna manera tratando de entender, comprender y llegar a acuerdos. Claro, la lectura más simple, perdone que se lo diga en estos términos, no, claro, se lo puedo decir. Mire, yo tengo un largo compromiso con el pueblo mapuche desde el segundo año o tercer año que llegué a Temuco. Tengo unas... Claro. Efectivamente, mire, ese es el dilema, y el dilema que tengo yo hoy día. No crea usted que yo lo he resuelto, lo tengo. Y soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Pero de alguna manera, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Sí. Me gustaría hacerle llegar un libro, pero lamentablemente no tengo ejemplares. ¿Me lo puedes mostrar, Pablo, por favor? El último libro que te mostré a ti. Profesor Claudio tiene una pregunta. Ese. Pásamelo, por favor. Es mi nieto, ¿ah? Estudia aquí en esta facultad. Ya. Este libro acaba de aparecer, lo publicó Pehuen. Se llama Memorias de un historiador mirando al norte. Me gustaría que lo leyera. Y yo creo que tengo la fortaleza ética para decir lo que digo. Pehuen me publica a mí. Pehuen me publica, y me publica
Tengo otro libro ahí que lo publicó Pehuen y en el cual Fernando Payicán, ¿por qué publica Jorge Pinto? Pero en fin, usted tiene legítimo derecho a pensar lo que piensa, pero conceda a mí también el derecho a... ya, sí. A lo mejor estamos en la misma y no nos damos cuenta. A lo mejor estamos en la misma. Claro, conversando, escuchando razones, claro, claro. Pero no crea que lo que usted me dice no me llega profundamente, porque es el dilema que yo tengo. Por eso les decía, estoy en trauma. Perdón, pero había otra pregunta. Ya, gracias. Había otra pregunta para eso, ya se agotó el tiempo, ¿ya? Yo tengo otra pregunta, profesor. Después de usted decía, digamos, partió la charla con el drama, digamos, la derrota del 4 de septiembre, y lo que quería preguntarle era, perfecto, el proyecto de la plurinacionalidad, el proyecto de reconocimiento, digamos, de los pueblos indígenas, el proyecto de la descentralización, ¿cómo lo ve usted de aquí para adelante? ¿Qué podemos desde la academia en estas nuevas circunstancias, en este nuevo escenario, hacer para seguir empujando ese proyecto? Bueno, ese es otro tema que en realidad todavía no tenemos resuelto. Lo único que tengo claro es que pareciera que en la academia estuvimos un poco equivocados. Y a propósito del diálogo que tenía con la Mian, yo quería decirles a ustedes que en realidad quizás una mirada muy equivocada que hemos tenido nosotros en la academia es establecer una dicotomía que probablemente no exista. Víctimas y victimarios. Cuando la colega me decía que ella estaba en la otra vereda es porque ella se ponía al lado de las víctimas. Pero ponerse al lado de las víctimas ¿no es también una forma más elegante de invisibilizar al pueblo mapuche? Es un pueblo que ha sobrevivido, que se ha sobrepuesto a todas las adversidades que ha enfrentado desde el siglo XVI. No son solo víctimas, es un pueblo digno, con fortaleza. Entonces, yo ando buscando la fórmula que me permita a mí superar esa dicotomía víctimas y victimarios. Porque corremos el riesgo de que al victimizar al mapuche, como a cualquier pueblo ancestral, estamos invisibilizando de nuevo a ese pueblo. Es una materia de reflexión. Yo no tengo la respuesta hoy día en estos momentos. No la tengo. Quisiera tenerla. Pero a esta altura de mi vida, yo creo que a lo mejor esa mirada que tuvimos de víctimas y victimarios debe ser superada. Porque a la larga nos invisibilizamos. El ministerio nos invisibiliza de una manera, ¿y quién nos dice que nosotros los estamos invisibilizando de otra? ¿Por qué no vemos al pueblo mapuche con su entereza, con su dignidad, su fortaleza? Escucharlos hablar, escucharlos defender su causa. Dejen de ser víctimas. Es un pueblo con entereza. En fin, eso, profesor. Compartimos la última pregunta. ¿Alguien más? ¿Había alguien con la mano? Ahí está. Muchas gracias. Yarichiri Jorge Pinto, un gusto para mí por lo menos escucharlo de manera presencial. Fue parte de los textos que sumaron la bibliografía de mi tesis de educación básica cuando egresé. Leí el texto de conflictos étnicos y sociales y económicos. Así que para mí es un gusto por lo menos escucharlo. Discrepo con alguna de la forma quizás como lo ha plantado hoy día los estudios, pero sí me dejó bastantes temas, sobre todo en el mundo de la educación, en lo que yo también concuerdo con usted, en cómo podemos hacer cambios ministeriales, o sea, a través de los planes de estudio. Lamentablemente, al observar el Ministerio de Educación, los planes de estudio
desde las diversas asignaturas no dialogan entre sí. No hay diálogo entre ellas. Hoy día tenemos la asignatura en la cual yo trabajo y desarrollo, Educación Intercultural Bilingüe, y desarrollamos la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales con nuevos planes de estudio, y lamentablemente vemos cómo no existe un diálogo entre esta asignatura y otras asignaturas del plan de estudio hacia la formación de estudiantes, en educación básica sobre todo. Y me deja también dando vuelta mucho el tema de la resistencia que existe desde el territorio. El 4 de septiembre es el pulso en donde se visualiza realmente lo que ocurre en nuestros territorios. Me pasó hace unos días estar en Colchane, en la región de Tarapacá, en el altiplano, y sentir fuertemente el proceso de chilenización que todavía existe y se vive, y lo viven las comunidades. Y lamentablemente, desde las otras veredas, desde quienes a lo mejor no estamos vinculados constantemente y viviendo en el territorio, en los territorios, queremos a lo mejor elevar o desarrollar una mirada distinta. Eso entonces me deja con esas dos miradas. ¿Cómo hacemos para que desarrollar en lo que tiene que ver con lo político, en los planes de estudio, en los textos, exista ese diálogo entre asignaturas, porque no existe? Y el tema de la resistencia desde el territorio a los cambios. Esas dos cosas. Muchas gracias, profesor. También son preguntas difíciles de contestar, ¿eh? Porque tienen que ver con escenarios en los cuales uno no interviene. Porque yo no sé quién está preparando. Sí, yo conozco los autores que preparan los textos, ¿no? Pero el ministerio tiene sus normas, sus reglas. Miren, la educación en Chile, y esto se viene denunciando desde el siglo XIX, no ha sido capaz de producir las grandes transformaciones. No fue la educación, fueron los jóvenes que se están educando, pero la educación misma no. Ya eso lo alertó un ensayista norteamericano, por allá por los años 50, lo conversaba yo con Sol Serrano. En realidad la educación tiende a preservar. La educación es muy conservadora. Y en general también tenemos que admitirlo, ¿eh? Todos nos proclamamos proclives al cambio, pero a la hora de decidir somos muy conservadores. El pasado opaca el futuro, no lo digo yo. Lo dice Frederick Pike. El pasado. Fíjense ustedes que perdonen que me extienda tanto, ¿eh? Yo soy más peligroso con un micrófono en la mano que un mono con cuchillo en realidad. Pero en fin. Mire, fíjense ustedes que cuando se derrotó la dictadura, la primera imagen que proyectó la televisión fueron dos que a mí me impactaron. Primero, ustedes no la vieron porque son muy jóvenes. Primero, un caballo que estaba en un establo, salta y rompe. Así nos ve la élite a nosotros, un caballo desbocado. Por eso necesitamos gobierno fuerte, centralista. Un dictador que duró 17 años. Esa imagen dice mucho de cómo nos vemos nosotros. Y la segunda imagen fue la del Tevito PP, Tevito TV, el monito que salía a cantar, era volver al pasado. O sea, nosotros votamos en el plebiscito pensando que íbamos a volver al pasado, ¿no es cierto? Y eso era muy difícil. Y era muy difícil. Hay tantos temas de reflexión, ¿no? Pero en fin, yo les agradezco enormemente la presencia que han tenido. Y eso. Muchas gracias. Muy amable. Agradecemos al profesor e historiador Jorge Pinto por su presentación y las palabras que nos pudo compartir. Muchísimas gracias. Le hacemos entrega de los reconocimientos tanto al profesor Jorge como a Ricardo Labra también por su presentación. Seguimos con la última tanda. Algo de las cosas hermosas que tiene el programa, bueno, su dirección de pueblos indígenas es las tesis. Muchas gracias, profesor. Son las tesis y prácticas que desarrollan nuestros estudiantes junto con las comunidades. En este caso hay dos geólogas que nos van a presentar su tesis de grado. Y partimos con Tamara Peñalosa, geóloga de la Universidad de Chile, graduada con apoyos de la Subdirección de Pueblos Indígenas, con su tema Caracterización física y geoquímica de sedimentos activos en la cuenca hídrica
del lago Budi, región de la Araucanía. Adelante, Tamara, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Tamara Peñalosa y hoy les voy a presentar los resultados de mi trabajo de memoria, que se tituló Caracterización física y geoquímica de los sedimentos activos en la cuenca hídrica del lago Budi en la región de la Araucanía. A modo de contexto, tenemos que la cuenca del lago Budi se encuentra en el sector de la Araucanía, acá donde podemos ver marcado la cuenca. El lago Budi es un lago salino, donde sus humedales ribereños constituyen un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad debido a su avifauna desde 1992. En torno al lago habitan también comunidades mapuche lapquenche, haciendo de la cuenca y particularmente del lago un lugar de importancia ancestral y espiritual. Es por esto que la disminución de la fauna local y la colmatación de sus humedales fue motivo de preocupación para las comunidades locales, las cuales se manifestaron por medio de la ONG Maple Microdesarrollo y la Asociación Ambiental Budianumca, con las dos asociaciones trabajamos en terreno, hicimos la toma de muestras, y este es un trabajo colaborativo junto con las dos instituciones. A modo de contexto también tenemos que la cuenca está ubicada en el interfluvio entre el río Imperial y río Tolten. La cuenca es una cuenca endorreica, quiere decir que no desemboca al mar, y esta es unida antrópicamente al mar, como vemos acá en las imágenes, mediante una retroexcavadora, ya que el lago no es capaz de desembocar solo al mar. Esta unión es esporádica y en general se hace 2 veces al año para desaguar el lago y evitar las inundaciones en las superficies cercanas al lago. También tiene una intrusión salina, que es que tenemos agua salada entrando al lago y tiene una extensión aproximada de 3,5 kilómetros. La hipótesis de este trabajo es que los sedimentos son receptores de diversas sustancias, las que al acumularse pueden ser consideradas contaminantes. Es por esto que el estudio de los sedimentos nos iba a permitir dilucidar las posibles anomalías geoquímicas y establecer una base geológica ambiental para así poder establecer una caracterización de los sedimentos de la cuenca. El objetivo general de este trabajo fue determinar la geomorfología de la cuenca del lago Budi y caracterizar tanto física como geoquímicamente los sedimentos activos en los principales esteros que desembocan en el lago. ¿Por qué los principales esteros? Es porque estos llevan una mayor cantidad de sedimentos y de esta manera se podía caracterizar de mejor forma los posibles contaminantes que tuviera la cuenca. El muestreo de sedimentos se realizó en los puntos que se ven acá en la figura, donde se tomaron 16 muestras de sedimento, 3 de ellas fueron en el lago, y se realizaron análisis químicos de elementos mayores, menores, un análisis granulométrico, y se analizaron también parámetros físico-químicos. El procesamiento de datos se hizo mediante el análisis de parámetros físico-químicos, considerando la distribución espacial, y además se consideró un valor de referencia global, como lo es la corteza continental, y también tomamos un valor de referencia local que va a corresponder a la cordillera de la costa en el sector que estábamos estudiando. Además, se calcularon diferentes índices para saber la contaminación en los sedimentos y se evaluaron los elementos pesados según las normativas vigentes. Es importante tener en cuenta que el día que se realizó el muestreo, que fue el 23 de septiembre del año 2021, el lago estaba desembocando al mar. Como lo podemos ver acá en la imagen, la barra había sido removida y el lago estaba en contacto con el mar. Y además, las muestras de agua son reportadas en Quesille 2022, que va a ser la presentación que continúa. Entonces, entre los principales resultados tenemos que
parámetros físicos, como por ejemplo el tamaño de grano de los sedimentos, va a influir en la movilidad y en la dispersión de los contaminantes. Acá en la figura podemos ver que en la muestra B05 y en la muestra B14 tenemos un mayor contenido de limo y arcillas, lo que quiere decir que estas muestras podrían estar más contaminadas que el resto solo por su tamaño de grano. Entre los parámetros biológicos teníamos los coliformes fecales, que son usados como indicador de contaminación fecal y de deterioro microbiológico del agua. Y tenemos que los mayores niveles se registraban en las muestras B05 y B09, que como se ven acá en la figura, corresponden a desembocaduras de los esteros más grandes de la cuenca. También tenemos el nitrógeno en solución, que se asocia a los residuos de las plantas, animales en descomposición, estiércol y fertilizantes químicos. Podemos ver que acá no se escapan mucho del promedio y que tanto nitrógeno como nitrato se encuentran mayoritariamente en el sector sur de la cuenca, que también corresponde con la mayor vegetación. Ya, entonces ahora con los elementos mayoritarios tenemos que según la corteza continental, no sé si se alcanza a ver, pero los rojos son los que se encuentran enriquecidos con respecto a la corteza. Sin embargo, si tomamos un contexto geoquímico local, como lo son las rocas de la cordillera de la costa en la zona, ya tenemos menos muestras que están sobre el promedio local, y solo se encontraría enriquecido una muestra en manganeso. Ya no están enriquecidas todas estas muestras como con respecto a la corteza. Por otro lado, tenemos elementos traza que, al igual que los elementos mayoritarios, se encuentran muy enriquecidos con respecto a la corteza continental, que si consideramos un ambiente geoquímico local, ya solo nos quedan unas cuantas muestras pobremente enriquecidas. Y además teníamos 3 muestras que resaltaron por sobre las otras porque tenían un contenido de plata. Entonces, para esto calculamos unos índices que, por ejemplo, el índice de geoacumulación nos dice cuánto se encuentra enriquecido por, con respecto al contexto geoquímico local. Y tenemos que solamente se encuentran moderadamente enriquecidos el mercurio y el manganeso, y la anomalía de la plata que ya la había mencionado anteriormente. Y si consideramos el factor de enriquecimiento, que evalúa cuánto ha aumentado el enriquecimiento antropogénico en los sedimentos, de igual manera que el anterior, tenemos un enriquecimiento en mercurio. Si consideramos la normativa internacional para evaluar la contaminación en sedimentos, ya que en Chile no hay una normativa que establezca los límites, tenemos que la única muestra que sobrepasa este límite es el vanadio en la muestra B17, que es la desembocadura del mar. En este contexto, que esa muestra se encuentra elevada en vanadio, es normal ya que se encuentra influenciada por la costa y el mar. Entonces tenemos que en este contexto la erosión y la escorrentía son un factor de primer orden en nuestro trabajo, ya que erosionan el basamento metamórfico y debido a las pendientes onduladas del territorio, ya las precipitaciones son arrastradas concentrándose en los cauces principales. Tenemos que el pH es un factor de segundo orden que también va a influir en la acumulación de estos elementos, y que, por ejemplo, nuestros elementos que eran más inmóviles van a tender a quedarse y acumularse, enriqueciéndose localmente. Tenemos que la composición granulométrica también va a influir en la movilidad y dispersión de estos contaminantes. En cuanto a los coliformes fecales, que eran un factor que nos va a decir cuánto están contaminadas las aguas en coliformes fecales, tenemos concentraciones hasta 4 veces mayores que las aguas, y el peligro de que estén estos coliformes fecales es la resuspensión y la integración a la columna de agua,
Y esto podemos analizarlo, por ejemplo, haciendo un análisis de agua y viendo si está realmente enriquecido. Y el nitrato y el nitrito también están más enriquecidos en los sedimentos que en las aguas, y esto puede ser debido a los aportes fluviales, a las precipitaciones y a las corrientes de marea. En cuanto a las referencias globales, como la corteza continental superior, tenemos que estaban enriquecidos en todos estos elementos que estamos viendo, pero si consideramos un background geoquímico local, el enriquecimiento va a ser solo en estos 5 elementos, y estos elementos no exceden ninguna de las normativas vigentes ni la ley holandesa, que es la sugerida por el SAC para evaluar este tipo de elementos, ni la normativa nacional. Finalmente tenemos que los índices calculados se encontraban elevados solo estos 4 elementos, y que estos 4 elementos se encuentran elevados tampoco quiere decir que van a entrar directamente a la cadena trófica y ser parte de todo este sistema, sino que van a depender de la biodisponibilidad que tengan estos elementos y cómo son captados por el sistema planta-suelo-animal, para y así poder evaluar los efectos que tengan estos elementos en el sistema. Como conclusión, el enriquecimiento de los elementos es probablemente por las rocas metamórficas que se encuentran en el sector. En la actualidad, también es importante destacar que Chile no posee una normativa que evalúe sedimentos y los límites que deben tener los elementos en estos sedimentos. No fue posible detectar un enriquecimiento antrópico en los elementos mayoritarios y trazas, y pese a este enriquecimiento, el impacto que generen va a depender de la biodisponibilidad de ellos. Vamos a seguir con la siguiente presentación y ahí podemos dejar algunas preguntas si es necesario. Seguimos con María Victoria Quesille, geóloga también de la Universidad de Chile, graduada con apoyo a su Dirección de Pueblos Indígenas de la Facultad, y su tema es Geomorfología y Geoquímica de Aguas Superficiales y Subterráneas en la cuenca del lago Budi, región de la Araucanía. Muchas gracias, María Victoria. Hola, buenas tardes. Soy María Victoria Quesille y hoy les voy a presentar lo que fue mi trabajo de título, que es Geomorfología y Geoquímica de Aguas Superficiales y Subterráneas en la cuenca del lago Budi, región de la Araucanía. Bueno, a modo de contexto y ubicación, como mencionó Tamara previamente, la cuenca del lago Budi se ubica en el sector costero de la región de la Araucanía y es un contexto geodinámico de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Corresponde a territorio mapuche ancestral, y las comunidades expresaron preocupación con respecto al estado actual de la cuenca, principalmente a las consecuencias que actividades como el monocultivo y la agricultura industrial pueden tener sobre ella. Vamos a revisar algunos antecedentes complementarios a los que ya mencionó Tamara, de hidrología, meteorología e hidrodinámica. Con respecto a la meteorología, mencionar que la precipitación tiene un promedio anual de 1.181 milímetros, siendo los meses entre mayo y septiembre los más lluviosos. Por otra parte, las temperaturas medias anuales fluctúan entre los 11,33 a 12,53 grados Celsius, siendo mayo y agosto los meses más fríos. Con respecto a la hidrodinámica, tal como mencionó previamente Tamara, hay una cuña salina en la zona de estudio, lo que nos indica un estuario fuertemente estratificado. Y también, como mencionaron previamente, existe esta barra de sedimentos que desconecta la desembocadura del lago con el mar, la cual debe ser removida de manera antrópica para así evitar inundaciones en los sectores ribereños. Antes de pasar de lleno a la hipótesis de trabajo, mencionar que este fue siempre, desde el primer momento, un trabajo colaborativo entre la Asociación Ambiental Budianum, CAMAPLE en Microdesarrollo, y el Programa de Pueblos Indígenas, junto con el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En ese sentido, se plantea la hipótesis de que, producto de la topografía escarpada de la cuenca, las aguas van a fluir y van a interactuar con sustancias que pueden ser potencialmente contaminantes que provienen de estas actividades, como la agricultura y el monocultivo. De esta manera, estudiar la química de las aguas va a permitir determinar una línea de base que va a aportar a la caracterización hidroquímica del lago y de sus principales afluentes. Para esto se plantea como objetivo general determinar la geomorfología de la cuenca del lago Budi, junto con caracterizar física y geoquímicamente las aguas de los esteros principales que desembocan en el lago,
y así disponer de una línea de base geológica ambiental del mismo. Y los objetivos específicos están ligados al estudio de la evolución geomorfológica, a determinar las distintas concentraciones de cationes, aniones y elementos traza de las muestras, y a estudiar también su relación espacial y si existen componentes que se puedan asociar a la contaminación. Ahora vamos a revisar brevemente lo que fue la metodología de este estudio, partiendo por la caracterización geomorfológica, la que se basó en la definición de unidades. Para esto se utilizaron técnicas de fotointerpretación, se hizo un reconocimiento geomorfológico en terreno, junto con la Asociación Ambiental y la ONG, y posteriormente se hizo una reinterpretación de las unidades. Luego, en cuanto al muestreo de aguas, se consideró un total de 16 puntos de muestreo distribuidos en la cuenca, como se puede observar en la figura. Y este muestreo también fue acompañado en todo momento por la Asociación Ambiental y por la ONG. Posteriormente, estas muestras se enviaron a análisis químico en laboratorio y se le realizaron distintos análisis estadísticos. Ahora ya pasando más de lleno a los resultados, tenemos la identificación de 6 unidades geomorfológicas en la cuenca. Cordón montañoso, los niveles aterrazados con suaves lomajes, que corresponden a la morfología predominante en la cuenca, la llanura fluviomarina, humedales, campos dunarios y acantilados. Acá en la figura se observan dos perfiles de elevación, AA' y BB', los que voy a mostrar un poco más en detalle ahora. Acá tenemos el perfil AA', donde observamos tanto el cordón montañoso como los niveles aterrazados. Estos se encuentran en unidades rocosas. Y así se observa el cordón montañoso de la cuenca y los niveles aterrazados, donde podemos ver estas pendientes pronunciadas, que son las que preocupan a los habitantes de la cuenca. Por otra parte, y ya en las unidades sedimentarias, podemos ver los niveles aterrazados, el campo dunario y los humedales. Luego, en el perfil que se encuentra más al sur, que es BB', si bien podemos ver las mismas unidades que en el perfil anterior, como los humedales, por ejemplo, acá destaca la aparición de los acantilados costeros, que se observan así y que tienen la particularidad de disminuir su elevación a medida que nos movemos al sur. Ya pasando a lo que es el análisis de agua, acá se ve de mejor manera los 16 puntos de muestreo. Este muestreo se realizó el día 23 de septiembre del año pasado. Consideró un total de 16 muestras, 10 corresponden a muestras de aguas superficiales, que son las que se observan en color verde, 3 de aguas subterráneas, que son afloramientos de pequeñas dimensiones, que se conocen como menoco, que tienen gran importancia cultural para los habitantes de la cuenca. Y finalmente tenemos las 3 muestras del lago que se observan en color amarillo. En cuanto a los parámetros físico-químicos de las aguas, tenemos de inicio una diferente magnitud en la conductividad eléctrica entre las aguas de la cuenca y el lago, marcando así una primera diferencia entre estos dos tipos de agua. Luego, con respecto al análisis de pH, nos encontramos con aguas ligeramente ácidas a neutras, son aguas moderadamente frías y los coliformes fecales fueron superiores a 1000 NMP en 100 ml solo en 2 puntos de muestreo, que son estos 2 puntos que se ven más grandes acá. Siguiendo con la clasificación de las aguas, para esto se utilizó el diagrama de Piper, que es el que podemos ver acá. De manera general se encontraron aguas de composición química similar. Sin embargo, aún así se puede hacer una distinción en 2 grupos, siendo G1 el grupo de aguas subterráneas y superficiales de la cuenca, que son de tipo clorurada sódica, y siendo G2 las aguas del lago, que si bien también son cloradas sódicas, estas son de mayor concentración iónica. Otro diagrama que se utilizó corresponde al diagrama de Gibbs. Este permite representar los mecanismos dominantes en la química de las aguas. Acá podemos ver que las aguas de la cuenca, tanto superficiales como subterráneas, están entre los campos de interacción agua-roca y de dominio de la precipitación, mientras que las aguas del lago se acercan acá al campo de dominio del agua de mar. Finalmente, también se estudió la razón iónica nitrato-potasio, que sirve para determinar la contaminación producto de la agricultura. Este autor plantea que si las muestras se ubican sobre esta línea, podríamos estar hablando de contaminación por actividad agrícola, que como vemos no es el caso en este estudio. Ya pasando un poco más a la discusión, tenemos entonces que la geoquímica de las aguas de la zona de estudio corresponde principalmente a aguas cloradas sódicas. Sin embargo, la podemos dividir en 2 grandes grupos, aguas de la cuenca y aguas del lago. Las aguas de la cuenca presentan mecanismos de primer orden en su química, como lo son la precipitación y la interacción del agua con las mismas rocas de la cuenca, mientras que ya en un segundo orden vamos a tener la influencia marina de esta cuenca costera, así como también este relieve ondulado.
mientras que las aguas del lago presentan principalmente mecanismos de influencia marina. Ahondando un poco más en la química de las aguas de la cuenca, tenemos en cuanto a los aspectos potencialmente contaminantes bajas concentraciones de nitrato y que no se observan relaciones con actividad agrícola. Por otra parte, también se encontraron concentraciones un poco elevadas de hierro y manganeso. Sin embargo, estas se relacionan a procesos de precipitación y meteorización. Al ser comparadas con cuencas vecinas, se encontraron valores semejantes y se asocia entonces principalmente a la meteorización de minerales máficos de las unidades rocosas que podíamos observar en los perfiles. Finalmente, con respecto a los aspectos de calidad de aguas, los coliformes fecales solo se observaron en sectores puntuales y estas concentraciones que mencionaba recién de hierro y manganeso no presentan riesgos sanitarios según lo que plantea la OMS. Ahora, analizando un poco las aguas del lago, tenemos una clara influencia marina en ellas. Esto se ve reflejado en su alta conductividad eléctrica, lo que también se observa en las elevadas concentraciones de elementos mayoritarios. Estas concentraciones son principalmente cloro y sodio, y son valores constantes en los puntos de muestreo, lo que de cierta manera nos habla de una independencia entre la distancia de la desembocadura y el punto de muestreo. Ya pasando a las conclusiones, tenemos entonces una geomorfología, una cuenca costera local, rica en niveles aterrazados con lomajes ondulados, que se observan tanto en rocas metamórficas como en unidades sedimentarias. Son estos lomajes ondulados los que hacen que la precipitación permanezca poco tiempo en la cuenca, otorgándole así un bajo tiempo de concentración. En cuanto a las aguas de la cuenca, tanto superficiales como subterráneas, estas son de tipo clorurada sódica, que si bien tienen presencia de metales pesados, estos no presentan riesgos para la salud. El control de la química está dado principalmente por la precipitación y por la interacción del agua con las rocas de la cuenca, mientras que ya en un segundo orden tenemos el relieve y la influencia marina. Y finalmente destacar que no se observan procesos contaminantes ligados a la agricultura en este muestreo. Y con respecto a las aguas del lago, tenemos también aguas cloruradas sódicas, pero de mayor concentración, en una química dominada por el mar, que no distingue la distancia entre la que se encuentra el agua del lago con respecto a la desembocadura. Y finalmente, como recomendaciones, se tiene un estudio en mayor detalle de la calidad química de las aguas que la gente usa en la cuenca del lago Budy, así como también un muestreo sistemático anual, considerando el aforo de caudales y también la temporalidad. Estudiar el mecanismo específico mediante el cual el mar controla la química de las aguas del lago. Y finalmente, un muestreo hidroquímico de aguas subterráneas de mayor profundidad y permanencia en la cuenca, para así caracterizar de mejor manera los acuíferos que existen en la cuenca del lago Budy. Esta fue mi presentación, muchas gracias. Agradecemos a ambas ex estudiantes ya, ahora tituladas. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Leandro. Aló, ahí sí. Muchas gracias a ambas, Tamara y María Victoria. Muy interesante la presentación. Mi duda es la siguiente. En tiempos precolombinos, el lago Budy era conocido como el lago Fusi, era de sal, ¿cierto?, del Mapudungun, y era porque tenía una mayor desembocadura hacia el mar e intercambio iónico a su vez. Pero bueno, de hecho en esos tiempos era fuente para los asentamientos indígenas de la pesca local, ¿cierto? Y también de la agricultura de secano. Hay un evento que es súper importante, que es el terremoto del año 1960 de Valdivia, y que pudiese tener relación también con esto. No sé si lo pudieron observar o desde su expertise nos pueden comentar al respecto. Sí, claro, en los documentos históricos encontramos que la formación del lago iba unida a la desembocadura del río Imperial, que era un río de mucho mayor tamaño, por lo que podía desembocar junto al lago Budy. De hecho, una de las primeras cosas que nos dijeron los habitantes que les había llamado la atención era la muerte de los peces cerca del año 80, y desde ahí se empezaron también a colmatar estos humedales. Cuando fuimos buscando esta información, encontramos que con el terremoto del 60, la desembocadura del río Imperial quedó separada de la desembocadura del río Budy mediante una barra de sedimentos, y quedó río Imperial desembocando 10 kilómetros al norte del río Budy,
por lo que el río Budi no tenía la suficiente fuerza para desembocar solo y probablemente eso también cambió la hidrodinámica del lago. Por eso también se murieron los peces y es una de las recomendaciones que teníamos era estudiar la hidrodinámica del lago con respecto a la formación de esta barra que debe haber cambiado la composición de las aguas del lago. Y es uno de los principales cambios que ocurrió con el terremoto de 1960. Complementar un poco para que todos se puedan imaginar un poco el sistema hidrodinámico del lago Budi. Cuando nosotros fuimos, efectivamente la barra estaba abierta, sin embargo, la gente de ahí nos comentaba que basta con hacer pequeñas perforaciones o una pequeña excavación y ya el lago conecta el tiro entre sí. Entonces, al final hay una tendencia, de cierta manera, a que el lago esté conectado con el mar. Hola, muchas gracias por la presentación, la encontré súper interesante. Les quería preguntar a ambas, en verdad, si sus caracterizaciones, ¿así? Les quería preguntar a ambas, si ustedes, ¿cómo creen que va a hacer, cómo va a ser la validez de su trabajo en un tiempo futuro, por ejemplo, a 20 años más, o si creen que sea necesario realizar como más investigación o realizar nuevos estudios? Y además, les quería preguntar si en caso de que sea necesario, ¿ustedes conocen alguna forma o mecanismo donde esto se pueda prever el tema de los elementos contaminantes o alguna especie de solución en caso de que llegara a aplicarse? Hola, gracias por la pregunta. Bueno, contextualizando un poco, estas memorias sirvieron como para abrir un poco el camino de la investigación, ya que ahora se encuentra en desarrollo también una memoria de magíster. Y con respecto a la función un poco más actual, tuvimos hace poco un simposio donde le entregamos de manera formal a la comunidad la parte técnica, ya que también hubo entre medio procesos más participativos con ellos. En ese momento ellos nos recalcaron que esto sirve como empoderamiento para las comunidades, todo este conocimiento técnico que de otras formas es un poco más difícil de adquirir, ya que nosotros siempre nos pusimos a disposición de sus necesidades. Entonces esto siempre partió como un estudio que responde netamente a la necesidad de la comunidad y de esa manera nosotros le respondemos como con distintas instancias y también entregándole este conocimiento técnico que sería como el resultado final para ellos y que ellos pueden ocupar. Con estos resultados ellos pueden ir a la autoridad o pueden definir quizás distintas líneas de investigación que les preocupan y proponerlas también a futuro. Complementándolo, los estudios son como una foto. Nosotros muestreamos el 23 de septiembre, previo a una semana intensiva de lluvia, por eso María Victoria tenía concentraciones más diluidas en el agua. Entonces, esto es como una foto. Para hacerle el seguimiento a las concentraciones es necesario hacer un muestreo sistemático, como recomendó María Victoria, sobre todo de las aguas. Las aguas en general se muestrean 4 veces al año estacionalmente, para así poder ir detectando las anomalías que van a depender de las estaciones del año. Asimismo, cuando nosotros tomamos las muestras en terreno, como las tomamos en todo momento con la Asociación Ambiental Budianumca y con la ONG Maple Microdesarrollo, de alguna manera ellos ahora ya saben sacar las muestras para, por ejemplo, ellos mismos mandar las muestras a los laboratorios. Y quizá eso hace un poco más fácil el muestreo. Y la segunda pregunta era... La segunda era sobre si, de ser necesario, si encuentran que los elementos contaminantes son muchos, si conocen alguna forma de tratar de solventar este problema. ¿Cómo qué harían ustedes o si conocen de algún método que podrían aplicar en ese caso? Primero, las altas concentraciones estaban ligadas en sedimentos y en agua. Y nosotros tomamos solo en 16 puntos muy específicos en la cuenca, que eran priorizando el área donde estaban las comunidades con las que estábamos trabajando, ya que ellos están haciendo un corredor biológico y les interesaba saber la calidad del agua y de los sedimentos. Entonces, la propuesta de estudio que continúa también tiene que ver con más áreas, no solo con la geología, porque nosotros ya nos quedamos un poco cortas, pero también, por ejemplo, el análisis microbiológico y cómo se integran estos contaminantes en las bacterias y en las plantas. Sería un estudio que sería como el paso que viene después de ya saber la química que está presente en los sedimentos y las aguas. Entonces, es más un estudio interdisciplinario, también siempre acompañado de las comunidades que saben mucho del lugar en el que habitan. De hecho, nosotros aprendimos mucho de ellos, siempre estuvimos acompañados en todo momento y en base a eso también pudimos obtener muchas de las conclusiones que salen al final en nuestros trabajos de título.
Sí, como con respecto a eso y cerrando ya, claro, si bien acá no pudimos hacer quizás conclusiones tan tajantes, sí siempre se pueden hacer recomendaciones más generales, como por ejemplo hacer cultivos considerando la geomorfología de la cuenca, que de hecho es una técnica que intenta implementar Budia Nunca y que se nos mostró también en terreno junto con la reforestación de especies nativas. Siento que eso, independiente de los resultados que pueda mostrar o no este estudio, son recomendaciones que igual deben ser aplicadas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Le damos un fuerte aplauso entonces a los chiquillos. Muchísimas gracias por todo el trabajo y qué bonita experiencia. Justamente, ya para ir cerrando y mencionarle que el día de mañana vamos a estar, bueno, este es un trabajo que se está, bueno, el reconocimiento. Este es un trabajo que está trabajando directamente la facultad, el programa de Pueblo Indígena, junto con Budia Nunca y la ONG Maple. Entonces, justamente mañana va a estar Alison Guzmán y Ignacio Krell de la ONG Maple y Fernando Quilaqueo de Budia Nunca, explicándonos, ¿cierto?, todo este trabajo que se está desarrollando a largo plazo. También invitarlos para que puedan presenciar a Carol Halland directamente de Australia, doctora en inteligencia artificial principalmente, hablándonos de los principios jurídicos mundiales para la protección de los datos indígenas utilizando inteligencia artificial. También José Miguel Piquer, del proyecto Yafun sobre robustez y resiliencia de las redes internet para comunidades rurales. Luego a Cristiana Humada, también un Quimelfe, ingeniero civil eléctrico de esta facultad, que desarrolló una infraestructura computacional básica para el aprendizaje del Mapuzungún. Luego ya tenemos también a Felipe Mateluna, de la valorización patrimonial mineralógica para la comunidad de Cotpa en Arica y Parinacota, Alejandro Boró, geólogo de la Universidad de Chile, y Matías Villarroel, del Departamento de la Biotecnología, desarrollando en la comunidad de Boldoche. Así que también mañana un día bien interesante, bien entretenido. Y tenemos un concurso, chiquillas, atentas con el concurso. Le había mencionado que a través de las redes sociales, ¿cierto?, que vayan compartiendo sus fotitos de esta instancia. Así que ahora viene el premio mediante sorteo. Así que vamos a ver quiénes serán los afortunados de este premio. Entre tanto, bueno, agradecer la participación. Creo que fue una jornada hermosa en este primer día, bien intensa, bien agotadora en todo ámbito de tanta información, pero muy contento, con el corazón contento de todo lo hermoso que se hizo en esta oportunidad. Así que seguimos esperándolo en los siguientes días. Tenemos mucha información bien entretenida. Mañana miércoles, el jueves y el viernes, y cerramos el viernes con compartir y celebrar. Y bueno, eso. En estos minutitos, si quiere alguien compartir, decir algún comentario, cosa. ¿Lamien quiere compartir? Jorge, ahí puede compartir el micrófono, totalmente abierto a... Mari Pulamien, con Puenui, agradecerle a Lamien Guayquien, a su Cupalme, a su Nehuen por traernos acá con la Lamien ahí que nos hemos visto a través de las redes con esta iniciativa. Bueno, valorar igual el esfuerzo que hacen los Lamienes Guareche, Picunche, que como los que estamos acá resistiendo al colonialismo y como estamos en un espacio que lucha desde el Estado, recordar simplemente que los estados que han suscrito los tratados internacionales, no solo en el ámbito del Poder Judicial, sino también en el ámbito ejecutivo y legislativo, y en todos los ámbitos donde está incidiendo el Estado, deben cumplir esos tratados. Y eso se llama control de convencionalidad, que se aplica en materia penal, pero también se debe aplicar en materia de administración pública. Por lo tanto, la voluntad de un ministro, de un presidente, no puede quedar reducida a una voluntad de una persona por la misma. Los estados tienen responsabilidades políticas a nivel internacional. Estoy un poco ronca porque ayer nosotros estuvimos en el Huelén, el Lamien estuvo, y este gobierno progresista que habla del buen vivir, donde el movimiento pobladores, donde los distintos pueblos apoyaron yo no fui parte de ese proyecto, por cierto, pero sí observé que varios pueblos estuvieron apoyando a este gobierno progresista. Ayer tuvimos una represión del buen vivir, fíjense, había niños, había mujeres,
Y ahí teníamos ese gobierno del buen vivir. Para terminar, no quiero que nos quedemos con la autoestima baja porque ganamos ese Huaychán Lamien, eliminamos el Huesanehuen, nuestro Huaychán es espiritual. Yo invito a que también demos esa lucha. No es fácil estar acá, me imagino que para ustedes también como estudiantes debe ser intenso también, como lo percibí yo también en el profesor, pero alguien tiene que hacer a veces el trabajo sucio. Entiendo también el sentir del Alamien. Si nosotros nos olvidamos de hacer esa lucha dentro del Estado y en contra y fuera del Estado, perdemos el foco por la mien. Debemos tener la estrategia del eftraru, de janequeo, como el man que eleva su puyo y logra mirar y contemplar desde las distintas perspectivas por la mien. No somos ni víctimas ni victimarios, somos guaychafe, resistentes con nuestra madre tierra, y simplemente me quería detener para preguntarle a las lamienes que hicieron, no sé si fueron, y preguntarnos en realidad como reflexión, y con esto concluyo, si este conocimiento que nosotros como pueblo, como estudiantes o jóvenes rebeldes o profesionales rebeldes o con conciencia de que somos parte de la naturaleza y que no somos propietarios de ella y que entendemos que hay una crisis mundial, humana, planetaria, que es la consecuencia del capitalismo, del extractivismo, de lo imperialismo y todos esos ismos que existen, que son muchos, que están destruyendo nuestra madre naturaleza por la mien, y nos estamos autodestruyendo como especie. ¿A quién le sirve realmente ese conocimiento cuando no podemos tener un diálogo directo y que de ese diálogo se cumpla lo que se dice por la mien? Porque no sacamos nada con tener diálogos de frente cuando después esos diálogos quedan ahí y nadie hace el trabajo sucio de fiscalizar, de decir, oiga, usted firmó ese tratado y tiene que hacerlo cumplir por la mien. Así que a invitarnos, a subir la autoestima. Ha sido un día intenso, ayer lo fue, pero no estamos solo por la mien, estamos con nuestro Futake Cheyenne, y hoy la lucha mayor para la supervivencia humana y de la vida en general es por el agua. Ni el Aiko ni el Aiku me voy como con la sensación como un poco contradictoria. Valoro lo que hacen las lamienes, pero a veces me queda la duda, esa información, esos estudios que se hacen de un lago, de un agua tan pura como el lago Budi o el lago Yeuyeu y otros lagos, ¿a quién les sirve realmente esa información? ¿A quién les sirve realmente? ¿Les sirve a las comunidades? ¿Les sirve a nuestra madre naturaleza? ¿O les sirve a un nuevo modelo postmoderno, neoliberal? Es una pregunta, no tengo la respuesta, son preguntas que nos hacemos. Simplemente para concluir, le agradezco a cada uno de ustedes por estar acá, no desvalorizo ningún tipo de lucha, creo que todas las luchas son legítimas y nadie es dueño de la verdad, pero estemos atentos por la mien. Nien Puyú, dueño de nuestra conciencia, porque al primer descuido nos agarran y nos tiran para el lado. Así que a estar unidos y fuertes, cuando nos encontremos, no nos hagamos la desconocida entre nosotros por la mien. ¿Verdad, Imai? Amula petaine buen por la mien. Ya. Trabajar en realidad por nuestros pueblos. Hay harta gente no indígena muy valiosa, aquí en este grupo somos indígenas, no indígenas, estrella hasta mental, académicos, estudiantes. Y estos estudios que mostraron aquí las lamien, las estudiantes, que estamos muy orgullosos, sí van a servir a las comunidades. Mañana va a estar Budia Nunca en representación de las comunidades para ir avanzando con ellas. Nosotros no vamos desde la Universidad de Chile hacia las comunidades, no asociamos con organizaciones que ya tengan un trabajo para hacerlo sustentable y para que sea transparente hacia ellos, no para no estamos trabajando en ningún caso para empresas extractivistas, por lo menos desde la visión de la Subdirección de Pueblos Indígenas. Pero gracias también, porque yo también aquí en Huaychafe me parece bien, me parece un ámbito de discusión, me parece bien que hubiera estado Jorge Pinto, que Celeste Painemán hubiera interpelado, que hubiera estado la subsecretaria, que le hubiera preguntado qué está haciendo en concreto. Es bonito igual que estemos acá en este espacio de lucha, ¿ya? Pero de verdad que nosotros nos preocupamos, Claudia Rodríguez, que presentó al principio, de que todas las organizaciones que trabajen con nosotros tengan la misma visión, ¿ya? No vamos a ir a hacer ningún trabajo en contra de las comunidades, siempre con la transparencia y entrega hacia las comunidades con una retribución hacia ellas, no como tantos proyectos que existen hoy en día. Pero bueno, es una pequeña piedrecita. Ahora, yo pienso que es mayor la piedrecita, lo que vamos a poner, porque son los futuros ingenieros, científicas, que después pasan a ser ministros o pasan a algunas organizaciones y podrán tomar mejores decisiones.
pensamos nosotros si están en las comunidades, conviven con las comunidades.